El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en la Sierra Nevada, rompiendo el silencio que había envuelto nuestra casa en Sevilla durante años. Patricia, ¿qué demonios has hecho? Mi corazón se detuvo al ver las fotos esparcidas sobre la mesa de mármol, yo y Julia, entrelazadas en una playa de Ceuta, besándonos como si el mundo se acabara esa noche. Pero lo peor no era eso, era la carta arrugada en su mano, una confesión que Julia me había escrito en secreto, revelando un pasado que ni yo conocía del todo. Corrí escaleras abajo, el pulso martilleándome en las sienes, sabiendo que había cruzado el umbral del infierno familiar. Mi padre, con su bigote gris y ojos de toro enfurecido, ya estaba de pie, el periódico olvidado en el suelo. «Hija, ¿es verdad? Has traicionado todo por esto». Su voz era un rugido ahogado, y en ese instante supe que el fuego que había encendido con mi amor prohibido nos consumiría a todos. Ceuta era un espejismo para mí cuando llegué por primera vez, un rincón de España aferrado a África como un secreto mal guardado. Tenía 28 años, recién salida de una relación fallida en Madrid que me había dejado con el alma hecha trizas. Mi familia, los Morales, eran de esos andaluces de pura cepa. Mi padre, un exmilitar que dirigía una pequeña empresa de importaciones en el puerto de Sevilla. Mi madre, una maestra jubilada que tejía encajes y rezaba el rosario cada noche. Y mi hermano mayor, Antonio, el hijo perfecto que ya tenía 2 niños y una esposa devota. Yo era la oveja negra, la diseñadora gráfica freelance que prefería los libros de Lorca a las misas dominicales, pero nunca les había dado motivos para dudar de mi normalidad. Hasta Julia. La conocí en un taller de arte en la Casa de la Cultura de Ceuta, a donde había ido por un encargo temporal, ilustrar un libro sobre las murallas de la ciudad. Julia era la coordinadora, una mujer de 26 años con la piel del color del trigo maduro bajo el sol africano, ojos que parecían pozos de aceite negro y una risa que cortaba el viento como un cuchillo flamenco. Llevaba el pelo corto, rizado como si desafiara las convenciones sureñas, y vestía siempre con faldas fluidas que recordaban a las gitanas de Cádiz, pero con un toque moderno, un collar de cuentas bereberes que tintineaba al moverse. «Bienvenida a Ceuta, Patricia. Aquí las murallas no solo protegen, también encierran secretos», me dijo el primer día, extendiendo una mano cálida que me dejó temblando. No fue amor a primera vista, fue un incendio lento. Pasábamos horas charlando sobre Goya y las sombras de la guerra civil, sobre cómo Ceuta era un puente entre mundos, Europa y África, catolicismo y islam, tradición y rebeldía. Ella me contaba historias de su infancia en los barrios altos, hija de un pescador marroquí converso y una madre sevillana que había cruzado el estrecho huyendo de un matrimonio forzado. «Somos mestizas, Patricia. Ni de aquí ni de allá, pero dueñas de todo», decía, y sus palabras me calaban hondo, como el vino de Jerez en una noche de feria. Una tarde, después de un chaparrón que dejó las calles relucientes, nos refugiamos en un café junto al mar. El aroma a jazmín y salitre nos envolvía, y mientras sorbíamos tés de menta, su vicio, no el café amargo que yo prefería, nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Fue eléctrico. «Dime un secreto tuyo», le pedí, y ella sonrió, esa sonrisa torcida que me desarmaba. «Tengo miedo de las alturas, pero sueño con volar». Yo le confesé mi pánico a las multitudes, heredado de una manifestación en Madrid donde la policía había cargado contra nosotras, las feministas gritando por derechos que aún parecían un lujo. Esa noche caminamos por la playa de la Concha, descalzas en la arena húmeda, y nos besamos por primera vez. Sus labios sabían a mar y a promesas rotas, y supe que estaba perdida. Pero el amor en Ceuta no era un cuento de hadas. La ciudad bullía de tensiones, el control fronterizo con Marruecos, las patrullas nocturnas, los murmullos sobre los de fuera, que se colaban en las noches de luna llena. Julia tenía su propia armadura, una familia conservadora que la presionaba para casarse con un primo de Tánger, un hombre que ni siquiera conocía. Ellos no entienden, Patricia. Para ellos el amor es un contrato, no un fuego. Yo asentía, pero en mi interior ardía la culpa. ¿Qué diría la mía si supieran? Mi padre, con sus anécdotas de la Legión, me vería como una traidora, mi madre como una pecadora irredimible. Así que guardamos el secreto como un relicario escondido en el pecho. Los meses volaron en un torbellino de encuentros robados. Íbamos a las fiestas de la Virgen de África, disfrazadas de amigas inseparables, bailando sevillanas hasta el amanecer mientras el estrecho rugía a lo lejos.
Julia me enseñó a cocinar tajine con especias que picaban en la lengua, y yo le leía poemas de Machado bajo las higueras del Monte Hacho. «Eres mi patria, Pat», me susurraba en la oscuridad de su pequeño apartamento con vistas a las luces parpadeantes de Tetuán. Y yo creía que podíamos construir un mundo nuestro, lejos de las murallas invisibles que nos separaban. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer sutilmente. Julia se ponía tensa cuando hablábamos de futuro, desviaba la mirada si mencionaba Sevilla. «Hay cosas que no te he contado», admitió una noche mientras fumábamos en el balcón, el humo mezclándose con la brisa salina. Le pedí que hablara, pero ella negó con la cabeza. «No ahora. No quiero que cambie nada». Yo, ingenua, lo dejé pasar, atribuyéndolo al miedo común de las amantes clandestinas. Pero el secreto que guardaba era más profundo, un abismo que amenazaba con engullirnos. Regresé a Sevilla por un mes para un proyecto familiar, diseñar el logo de la empresa de mi padre. La ciudad me recibió con su calor sofocante y el bullicio de la feria de abril, pero mi mente estaba en Ceuta, en los mensajes cifrados que Julia me enviaba: «Te echo de menos como el desierto al agua». Llamadas a medianoche, susurros que me mantenían despierta. Mi hermano Antonio notó mi distracción. «Estás rara, hermana. ¿Problemas con algún ligue?». Reí nerviosa y cambié de tema. Pero la paranoia crecía, borraba historiales, escondía el teléfono como una ladrona. Entonces llegó la carta. Julia me la envió por correo certificado con el membrete de un bufete en Ceuta. «Lee esto cuando estés sola», decía la nota adjunta. Dentro, unas páginas garabateadas a mano, una confesión. Julia no era solo mestiza, había sido parte de un grupo activista en la universidad, luchando por los derechos de las mujeres marroquíes en la frontera. Habían sido arrestadas en una protesta, y ella, para salvar a sus compañeras, había delatado a un líder. No era traición grave, solo nombres menores, pero en su comunidad era un estigma. «Me llaman la chivata, Pat. Por eso huyo de las sombras. Si tu familia lo supiera». El papel temblaba en mis manos. ¿Por qué no me lo había dicho antes? El amor, pensé, era confianza absoluta. Pero en lugar de confrontarla, la abracé más fuerte en mi siguiente visita, jurando silencio eterno. El fuego se desató en una cena familiar en Sevilla. Mi madre, siempre curiosa, había estado revisando el correo por accidente, dijo después, con lágrimas en los ojos. Encontró la carta, que yo había olvidado en mi bolso. Las fotos eran de un viaje nuestro a la playa, las había impreso para un álbum secreto. El escándalo estalló como una procesión de Semana Santa enloquecida. Mi padre golpeó la mesa, vasos volando. «Una mujer. Y encima una traidora de Ceuta. ¿Has perdido la cabeza, Patricia?». Mi madre sollozaba, invocando a la Virgen. Antonio, el mediador, me miró con una mezcla de lástima y asco. «Esto nos destruye a todos. Piensa en los niños, en la familia». Corrí a mi habitación, el teléfono en la mano, llamando a Julia. «Ven, por favor. Todo se ha derrumbado». Ella llegó al amanecer, en un autobús nocturno con el rostro pálido y los ojos hinchados. Nos abrazamos en el umbral, ajenas a las miradas furiosas desde la ventana. Pero el clímax llegó esa tarde en el salón, cuando mi familia la confrontó. «Fuera de aquí, impostora», gritó mi padre, blandiendo la carta como un arma. Julia, con dignidad bereber, respondió: «No soy impostora. Amo a su hija, y eso es más real que cualquier secreto». Mi madre, rota, murmuró: «Dios nos perdone». La traición no vino de Julia, sino de mí misma. En un arrebato de ira, le conté a Antonio la verdad completa, no solo el amor, sino el pasado de Julia. Para que entiendan que no es un capricho, pensé. Pero él lo usó en su contra, llamando a un primo policía en Ceuta para investigar. Al día siguiente, Julia desapareció. Su apartamento vacío, un mensaje en mi teléfono: «Me has quemado, Pat. No puedo más». El pánico me invadió, corrí al Monte Hacho gritando su nombre contra el viento. La encontré allí, sentada en un risco, mirando el mar que separaba mundos. «¿Por qué?», le pregunté arrodillándome a su lado. Lágrimas surcaban su rostro. «Porque tu familia me ve como una amenaza, y tú. Tú me entregaste». El malentendido era un abismo,
Ella pensó que lo había hecho a propósito para protegerme. Yo para salvarnos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre y en ese momento, el secreto de Julia se reveló por completo. No era solo la delación, había un hijo, un niño de 3 años con su excompañera, dejado en Marruecos por seguridad. Lo escondí porque temía perderte. Pero ahora, todo arde. El regreso a Sevilla fue un calvario. Mi familia dividida, mi madre en secreto, me confesó su propia juventud rebelde, un amor fugaz con una artista en Granada que había enterrado por el matrimonio. El fuego quema, hija, pero también purifica. Mi padre, terco, me desheredó temporalmente, pero Antonio, avergonzado por su intromisión, me dio. Volví a Ceuta sola, buscando a Julia en las plazas, en los cafés, en las murallas. La encontré en la Casa de la Cultura organizando un taller para mujeres migrantes. He vuelto por él, dijo mostrando una foto del niño. Y por mí. La reconciliación fue lenta como el fluir del Guadalquivir. Hablamos noches enteras desentrañando malentendidos, mi miedo a la pérdida, su culpa por el pasado. Decidí quedarme en Ceuta, abriendo un estudio de diseño que fusionara arte andaluz y bereber. Mi familia a regañadientes visitó una vez, mi madre abrazó a Julia en silencio, un gesto que valía más que palabras. El niño Ahmed llegó en un ferry desde Tánger, un torbellino de rizos y risas que nos unió como familia improvisada. No fue un final de cuento, las cicatrices quedan, como las grietas en las murallas de Ceuta. Pero en el amor aprendimos que los secretos no encierran, liberan. Y en ese fuego que casi nos consume encontramos nuestra luz propia. El eco de las campanas de la Catedral de Ceuta me despertaba cada mañana, un recordatorio de que la fe y la frontera convivían en una danza precaria. Habían pasado 2 semanas desde que Julia me había perdonado, o al menos eso decía su sonrisa tentativa cuando me entregaba una taza de café solo, negro como el estrecho al amanecer. Pero el perdón era frágil, como el cristal de las lámparas moriscas en las casas antiguas, un roce equivocado y se hacía añicos. Yo, Patricia Morales, la sevillana que había huido de su propia sombra, ahora compartía su apartamento diminuto, con paredes agrietadas que olían a sal y a jazmín seco. Ahmed, su hijo de 3 años, correteaba entre nosotras, un rayo de sol moreno con ojos que heredaba de su madre y una curiosidad que me desarmaba. Tía Pat, ¿por qué el mar no se cae?, me preguntaba, y yo inventaba respuestas poéticas, mientras Julia nos observaba desde la cocina, con una mezcla de ternura y recelo. Aquel día, el taller de arte bullía de vida. Julia había invitado a un grupo de mujeres de la frontera, marroquíes con velos coloridos, ceutíes de pura sangre española, incluso una refugiada siria que dibujaba paisajes de Damasco con carboncillo tembloroso. Yo facilitaba la parte gráfica, enseñando a digitalizar sus bocetos en mi tableta. El arte no conoce pasaportes, decía Julia, y las risas llenaban el aire como palomas en la Plaza de los Reyes. Pero en los descansos, cuando Ahmed jugaba con bloques de madera, ella se apartaba, fumando en el patio trasero, mirando hacia África como si esperara una señal. ¿Qué te pasa?, le pregunté una tarde, después de que ignorara mi mano en su hombro. El sol filtraba a través de las hojas de una bugambilla, proyectando sombras danzantes en su rostro. Suspiró exhalando humo que se disipaba como mis ilusiones. Sueños, Pat. Anoche soñé con la protesta. Con las esposas frías en mis muñecas, y el peso de las miradas traicionadas. La delación. Ese fantasma que la perseguía desde la universidad, cuando a los 20 años había cedido bajo presión policial para proteger a sus amigas. Solo nombres menores, pero en la comunidad cerrada de Ceuta, era como Judas en la última cena. Y ahora, con Ahmed aquí. Temo que el pasado nos alcance. La abracé entonces inhalando su aroma a menta y miedo. No lo hará. Lo enfrentaremos juntas. Pero en mi interior, la culpa bullía. ¿Y si mi familia había alertado a alguien? Antonio me había prometido discreción, pero su llamada la semana anterior había sido tensa. Papá está furioso, Pat. Dice que te estás hundiendo en un pozo de arena. Mi madre, en cambio, enviaba mensajes sutiles, fotos de la Giralda, con notas como «Recuerda tus raíces, hija». Raíces que ahora se enredaban con las de Julia, formando un tapiz mestizo que no sabíamos tejer. La primera grieta real llegó con una carta oficial. La encontré en el buzón una mañana lluviosa, con el sello del Ayuntamiento de Ceuta.
Julia la abrió con manos temblorosas, una notificación de custodia compartida para Ahmed. Su ex Leila, la mujer con quien había tenido al niño en una relación tumultuosa antes de reconocerse lesbiana, reclamaba derechos desde Tánger. No puede ser, murmuró Julia, derrumbándose en el sofá. Leila, una activista dura como el desierto, había sido arrestada en la misma protesta. Julia la había delatado para salvarla, pero el rencor perduraba. Quiere vengarse. Sabe de nosotras, Pat. Alguien se lo dijo. El pánico se instaló como una niebla marroquí. Llamé a mi hermano, acusándolo en voz baja mientras Ahmed dormía. Juraste silencio. Antonio negó herido, fui discreto, pero Ceuta es un pueblo grande con oídos pequeños. Quizás fue tu madre en confesión. La traición familiar, sutil pero punzante, me dejó hueca. Esa noche discutimos por primera vez. Julia, con ojos llameantes, gritó: tu mundo nos está devorando. ¿Ves? El secreto no era solo mío, el tuyo nos condena. Huí al monte Hacho subiendo el sendero empinado hasta el mirador, donde el viento aullaba como un lamento flamenco. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. ¿Era yo la chispa que había encendido este infierno? Al amanecer regresé encontrándola acurrucada con Ahmed en la cama. Perdóname, susurré besando su frente. Hicimos el amor con ternura, no pasión, sino un bálsamo para las heridas. Pero el conflicto se profundizaba. Decidí confrontar a mi familia. Volé a Sevilla en un ferry abarrotado, el mar embravecido reflejando mi tormenta interior. Mi padre me recibió en su despacho, rodeado de mapas del estrecho y crucifijos de madera. Has venido a suplicar, dijo sin mirarme. No a explicar, respondí. Le hablé de Julia, no la traidora, sino la mujer valiente que había salvado vidas en la frontera, la madre que luchaba por su hijo, la amante que me había devuelto el alma. Mi madre desde la puerta intervino: hijo, el amor no es pecado, el odio sí. Por primera vez vi grietas en su armadura, lágrimas por su propio secreto enterrado. Antonio confesó entonces: había hablado con un contacto en la policía ceutí, no por maldad, sino por protegernos. Pensé que era una espía o algo peor, admitió avergonzado. La revelación me enfureció, abofeteé la mesa, gritando verdades que habían estado pudriéndose. Vuestra protección es una jaula. Julia no es el enemigo, lo sois vosotros. Salí dando un portazo, pero mi madre me siguió al patio, donde las azaharas perfumaban el aire. Ve, hija. Y tráela un día. Quizás el tiempo cure lo que el fuego quema. De vuelta en Ceuta, el juicio por la custodia se cernía como una espada de Damocles. Julia se preparaba con abogados pro bono, mujeres de la asociación feminista local que la miraban con solidaridad silenciosa. Yo la acompañaba a las reuniones, sosteniendo su mano bajo la mesa, mientras Ahmed dibujaba murallas con crayones. Pero el malentendido con Leila se enredaba. Ella alegaba que Julia era inestable por su pasado, citando la delación como prueba de deslealtad. Mentiras, exclamaba Julia en las noches, paseando por la playa como un fantasma. Yo, impotente, buscaba consuelo en mi arte, bocetos de nosotras dos, entrelazadas contra el horizonte que escondía en un cajón. Una noche de tormenta, el clímax prematuro estalló. Leila apareció en la puerta, empapada, con ojos de basilisco. Dame a mi hijo, Julia. Esta forastera no pertenece aquí. La tensión era palpable. Ahmed se escondió tras mis piernas temblando. Julia, con voz de acero, respondió: Ahmed es nuestro, Leila. Y Patricia es mi familia. La discusión escaló: palabras como dagas, acusaciones de traición mutua, secretos desenterrados. Leila reveló el golpe final: sabes que tu familia en Tánger te repudia. Y ahora, esta sevillana te arrastra al abismo. Yo intervine defendiendo a Julia con fervor, pero ella me apartó: basta. Esto es mi batalla, no la tuya. Me fui esa noche, caminando bajo la lluvia hasta la Plaza de la Libertad, donde las estatuas de héroes coloniales me miraban con indiferencia. Sentada en un banco sollocé por primera vez en meses, el agua mezclándose con lágrimas. ¿Era mi amor una carga? El amanecer trajo claridad, no huiría. Regresé encontrándolas en tregua frágil. Leila se había ido, prometiendo pelear en corte. Julia me abrazó susurrando: no te vayas nunca.
Pero el fuego ardía más fuerte y sabíamos que el verdadero infierno apenas comenzaba. En las semanas siguientes el conflicto se ramificó. Mi familia, dividida, envió emisarios. Mi madre llegó en secreto, trayendo dulces de almendra y una Virgen de la Esperanza en miniatura. Para Ahmed, dijo, y en sus ojos vi la reconciliación tentativa. Pero mi padre, obstinado, cortó lazos financieros. Mi freelance se tambaleó, forzándome a buscar trabajos locales. Julia, meanwhile, se hundía en la paranoia. ¿Y si Leila usa tu secreto contra mí? ¿Nuestra historia? El malentendido crecía. Ella veía mi lucha como interferencia, yo su distancia como rechazo. Una visita al niño al parque de San Sebastián fue el catalizador. Ahmed reía en el columpio, pero Julia y yo discutimos en voz baja. Necesito espacio, Pat. Para pelear sola. Sus palabras fueron un puñal. ¿Espacio? ¿Después de todo? Grité atrayendo miradas. Corrí, dejando atrás su silueta contra el sol, el corazón hecho pedazos. Esa noche, sola en el apartamento, encontré la carta original, la confesión de Julia, con una nota marginal que no había visto: te amo tanto que duele. Lágrimas frescas cayeron, el amor era un laberinto de malentendidos, pero yo no saldría sin ella. La sala del juzgado en Ceuta olía a madera vieja y a burocracia rancia, como las páginas amarillentas de un archivo colonial. Me senté en la última fila, invisible entre las sombras, el corazón latiendo al ritmo de los tacones de las abogadas. Julia, al frente, vestía un traje sastre negro que la hacía parecer una guerrera bereber moderna, el pelo recogido en un moño severo que acentuaba la curva decidida de su mandíbula. Tenía 36 horas sin dormir, lo notaba en las ojeras que sombreaban sus ojos almendrados, pero su postura era inquebrantable. Ahmed estaba con una niñera, ajeno al drama que se desplegaba por su futuro. Leila, enfrente con un hijab rojo fuego y mirada de halcón, representaba no solo a una ex, sino a un pasado que se negaba a morir. El juez, un hombre canoso con acento gaditano, hojeaba papeles con indiferencia. Señora Ceuta, su historial menciona un incidente en 2018. ¿Puede explicarla? ¿Cooperación con las autoridades? La pregunta cayó como una piedra en el Guadalete. Julia respiró hondo, su voz clara como el agua de un manantial. Fue un error de juventud, señoría. Delaté nombres menores para proteger a mis compañeras de una redada violenta. No fui traidora, fui superviviente. Leila bufó y su abogada intervino, superviviente que ahora expone a un niño a un estilo de vida inestable. Relaciones con mujeres, mudanzas constantes. ¿Es eso un hogar? El aire se espesó. Miradas de los testigos, amigas de Julia, vecinas ceutíes, se volvieron hacia mí, oculta en mi rincón. Inestable. La palabra me quemó como ácido. ¿Nuestro amor era eso? ¿Un capricho que ponía en riesgo a un niño inocente? Me levanté impulsivamente, pero la mano de una voluntaria me detuvo. No ahora, Patricia. El juicio se prolongó horas, testimonios de la delación, cartas de apoyo de las activistas salvadas, incluso una declaración de mi madre enviada por vídeo desde Sevilla. Julia es familia. El amor verdadero construye puentes, no murallas. Lágrimas brotaron en los ojos de Julia, el gesto de mi madre, ese hilo frágil, la sostuvo. Pero el golpe vino de lo inesperado. Leila, en el estrado, sacó una foto, yo y Julia en la playa besándonos. ¿Esto es estabilidad? ¿Arrastrar a una sevillana adinerada a nuestros barrios? El juez frunció el ceño, el público murmuró. Julia palideció girándose hacia mí con ojos de traición renovada. ¿Cómo había llegado esa foto a sus manos? Mi mente voló a Antonio, a sus contactos. Salí corriendo del juzgado, el pasillo un borrón de azulejos morunos, hasta vomitar en un baño público. El malentendido se había metamorfoseado. Ahora, no solo éramos amantes prohibidas, éramos el chisme que envenenaba la custodia. Esa noche Julia no volvió al apartamento. La esperé con Ahmed contándole cuentos de princesas andaluzas que volaban sobre el estrecho, pero mi voz temblaba. A las 2 de la mañana, un mensaje, en casa de mi hermana. Necesito pensar. Pensar. La palabra era un abismo. Llamé a mi hermano, furiosa, a la foto. ¿Fuiste tú? Negó, pero su voz vaciló. Pat, hablé con un amigo en la prensa local.
Solo para ayudarte a salir del lío. Ayudar. La traición familiar alcanzaba cotas dantescas, mi sangre, que debería unirnos, nos dividía como el peñón de Gibraltar. Al amanecer fui a buscarla. Su hermana, una enfermera viuda en los barrios bajos, me abrió la puerta con recelo. Está rota, Patricia. Dice que tu mundo la ahoga. Julia salió al pasillo, envuelta en una bata raída, el rostro surcado por el agotamiento. Dime la verdad, exigió. Tu familia nos destruye. ¿Vale la pena? La abracé allí, en el umbral estrecho, ignorando las miradas vecinales. Sí. Porque sin ti soy cenizas. Hablamos horas sentadas en el suelo, Ahmed durmiendo en mis brazos prestados. Revelé todo, la presión de mi padre, la culpa de Antonio, incluso el secreto de mi madre, su amor juvenil por una pintora, ahogado en el matrimonio por deber. Somos iguales, Julia. Prisioneras de secretos que nos queman. El juicio se reanudó días después con un giro inesperado. Una testigo, una de las activistas salvadas por Julia, testificó, ella nos protegió. Sin su cooperación, estaríamos en la cárcel marroquí. Leila, confrontada, admitió rencor personal, la odio por abandonarme, no por el niño. El juez falló a favor de custodia compartida, pero con visitas supervisadas, un compromiso amargo. Julia ganó, pero el precio fue alto, el secreto de nuestro amor, ahora expuesto en actas judiciales, un escándalo que corría por Ceuta como reguero de pólvora. La reacción fue un torbellino. En el taller, algunas alumnas se apartaron, susurrando la lesbiana traidora. Mi familia, desde Sevilla, bombardeó con llamadas, mi padre, arrepentido, ofreció ayuda legal, mi madre, orgullosa, envió un paquete con encajes bordados para Ahmed. Pero el verdadero conflicto estalló en una cena improvisada en nuestra casa. Invité a mi hermano esperando cierre, pero Antonio llegó con mi padre, y la tensión era palpable. Hemos venido a disculparnos, dijo mi padre, extendiendo una mano nudosa. Julia, sirviendo paella con manos firmes, respondió, las disculpas no borran el fuego. La discusión fue un volcán. Antonio, defensivo, acusó todo por un capricho. ¿Y el honor familiar? Julia, con ojos llameantes, replicó, el honor no es una jaula, señor Morales. Es soltar a quien amas. Mi padre, silencioso hasta entonces, estalló, yo perdí un hermano en la frontera por honor. No dejaré que mi hija se queme por esto. Lágrimas en sus ojos, el pasado militar, sus batallas en Ifni, salía a flote como un cadáver ahogado. Yo intervine, gritando verdades, el verdadero incendio es vuestro miedo. Julia me salvó de una vida vacía. Antonio, herido, se fue dando un portazo, mi padre se quedó, derrotado, murmurando, quizás tengas razón, hija. Pero el malentendido más profundo vino de Julia. Esa noche, mientras Ahmed dormía, me confesó, temo que Ahmed crezca en este caos. Tu familia nos ve como un error. Dudaba de nosotras no por falta de amor, sino por el peso de las expectativas. Decide, Pat, ¿ellos o yo? La pregunta fue un rayo, pasé la noche en vela, paseando por la playa, las olas lamiendo mis pies como lenguas de duda. Al alba, la encontré en la cocina, preparando té. Tú siempre tú, le dije y nos abrazamos bajo la luz rosada, pero la grieta persistía. El clímax se gestó en una manifestación. Ceuta hervía con protestas por derechos fronterizos, Julia, impulsiva, insistió en ir. Por las mujeres como nosotras, dijo. Yo, temerosa, la seguí. La multitud rugía en la avenida del Generalísimo, pancartas contra la xenofobia ondeando como banderas rojas. Pero el caos estalló, policía antidisturbios, gases lacrimógenos, empujones. Perdí a Julia en la marea humana, grité su nombre hasta ronca. La encontré acorralada contra una muralla, un agente alzando la porra. Sin pensar, me interpuse, es mi pareja. Déjenla. El golpe no cayó, el agente retrocedió, reconociéndome quizás por el escándalo reciente. Huimos tosiendo, hasta un callejón seguro. Julia, magullada pero entera, me miró con nueva luz, entraste al fuego por mí. Sí, lo había hecho. Pero el costo, un moretón en mi brazo, y una foto nuestra en los medios locales, pareja lésbica en disturbios. Mi familia vio las noticias, mi padre llamó voz quebrada,
vuelve antes de que sea tarde. La decisión pendía: regresar a Sevilla arrastrando a Julia, o plantar cara en Ceuta. En los días siguientes el conflicto se interiorizó. Julia se distanció enfocada en Ahmed y el trabajo, yo en mi arte, dibujaba nuestras sombras entrelazadas, buscando catarsis. Una noche el teléfono sonó, Leila, conciliadora. Hablemos por el niño. Nos reunimos en un café neutral y allí el secreto final: Leila no quería custodia total, buscaba paz. Te delaté en el juicio por dolor, no por maldad, admitió Julia, y se abrazaron, un cierre lloroso. Pero para nosotras el verdadero clímax aguardaba: una carta de mi padre confesando su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de legión, enterrado por el deber militar. El fuego quema igual para todos, hija. Lloré leyendo aquello, el malentendido familiar se disipaba como niebla. Pero Julia, al saberlo, dudó: ¿cambiará algo? ¿O es otro velo? La confronté en el balcón, bajo estrellas africanas: cambia todo. Somos libres. El beso que siguió fue profundo, un juramento silencioso. Sin embargo, el destino torció el guión. Antonio, en un arrebato de celos fraternal, filtró la carta de mi padre a la prensa ceutí. Escándalo doble: familia sevillana enredada en secretos LGTB. El fuego se extendía, y ahora nos consumía a todos. El escándalo irrumpió en Ceuta como un siroco abrasador, secando las sonrisas y avivando chismes en cada esquina. Los periódicos locales con titulares sensacionalistas: secretos de amor prohibido, de Sevilla a la frontera, esparcían nuestra historia como sal en herida abierta. Mi padre, el estoico exmilitar, se convirtió en el hazmerreír de sus círculos en Sevilla, llamadas de viejos camaradas, risas ahogadas en tabernas portuarias. Tu viejo era maricón, le espetaban, y él, en silencio, bebía su manzanilla solo. Yo lo supe por mi madre, cuya voz al teléfono era un hilo de seda rota: ha envejecido 10 años en una noche, Patricia. Pero dice que por fin respira. Julia y yo nos refugiamos en el apartamento con persianas bajadas contra el sol indiscreto. Ahmed, ajeno, apilaba torres de bloques que se derrumbaban como nuestras defensas. Mami, ¿por qué la gente grita fuera?, preguntaba, señalando las sombras de curiosos en la calle. Julia lo distraía con cuentos de genios del desierto, pero sus ojos, antes pozos de calma, ahora eran tormentas contenidas. Esto es mi culpa, murmuraba, culpando su delación pasada. Yo la contradecía: no, es el miedo ajeno. Pero lo superaremos. Mentía, el peso me aplastaba y en las noches, cuando su respiración se aquietaba, yo velaba, trazando planes de escape, quizás Granada, con sus cuevas blancas y anonimato poético. El conflicto se agudizó con una visita inesperada: Antonio, mi hermano, el traidor involuntario. Llegó en ferry con maleta y ojos hundidos, la culpa grabada en arrugas prematuras. Vine a arreglarlo, dijo en la puerta, pero Julia, con brazos cruzados, replicó: ¿arreglar qué? ¿El incendio que prendiste? Lo dejamos entrar por piedad. Ahmed, curioso, le ofreció un dibujo de un barco cruzando mares. Sentados en la sala diminuta, con té hirviendo entre nosotros, Antonio confesó: filtré la carta por rabia. Papá me eligió como heredero, ¿y tú? Tú lo eclipsaste con tu rebeldía. Sentí envidia, Pat. Envidia. La palabra era un veneno familiar, arraigado en expectativas patriarcales que nos asfixiaban desde niños. Grité, lágrimas calientes de envidia. ¿Por amar libremente? Eres tú el preso. Julia, mediadora sorprendente, intervino: basta. El rencor no cría a un niño. Hablamos horas desentrañando hilos: su matrimonio perfecto como fachada, su miedo a la paternidad verdadera. Al final, un abrazo torpe, Antonio prometió reparar el daño, contactando a un editor amigo para matizar la historia en la prensa. Pero el malentendido persistía. Julia me miró después, susurrando: confío en ti, pero, ¿y si él nos traiciona de nuevo? La duda era una semilla venenosa, y en mi pecho, el fuego de la inseguridad ardía. Decidimos contraatacar con verdad. Organizamos un taller público en la Casa de la Cultura: secretos y murallas, arte contra el estigma. Invité a mi madre, mi padre aún se lamía heridas, y ella llegó con un mantón de Manila bordado, besando a Julia como a una hija. Eres valiente, niña. Más que yo a tu edad.
El evento fue catártico, mujeres compartieron historias, amores ocultos en conventos, identidades reprimidas en barrios obreros. Yo proyecté mis bocetos, nosotras dos, no como escándalo, sino como puente vivo entre Sevilla y Ceuta. Julia leyó un poema propio, voz temblorosa, en el fuego del secreto, renacemos alas. El aplauso fue ensordecedor, incluso periodistas locales aplaudieron, prometiendo coberturas humanas. Pero el clímax inesperado golpeó como un maremoto. 2 días después, Leila llamó, necesito verte, Julia. Es sobre Ahmed. Nos reunimos en la playa de Benzú, olas rompiendo como aplausos furiosos. Leila, sin hijab por primera vez, parecía vulnerable, el viento azotando su cabello largo. Tengo cáncer, confesó, voz quebrada. Etapa avanzada. Quiero que Ahmed me conozca, pero no puedo criarlo. El secreto de Leila, guardado en clínicas marroquíes por vergüenza, nos dejó mudas. Julia sollozó abrazándola, hermana, no traidora. El malentendido de la delación se disolvió en lágrimas compartidas, eran supervivientes, no enemigas. Yo, testigo silenciosa, sentí un vuelco, custodia total. ¿Madre soltera en un escándalo? Pero Julia, con ojos resueltos, dijo, lo haremos juntas. Tú y yo, Ahmed. Una familia. Leila asintió, regalando un collar bereber a Ahmed, para que recuerde sus raíces. El momento fue puro, el sol poniente bendiciéndonos, pero el fuego no se apagaba. Al volver, mi padre llamó, leí sobre el taller. Estoy orgulloso, hija. Y, de tu madre también. Su confesión plena por teléfono fue un bálsamo, amé a un hombre en la legión. Lo perdí en combate y juré silencio. Pero tú me liberas. La euforia duró poco. Antonio, redimiéndose, organizó una reunión familiar en Ceuta, todos bajo las murallas. Mi padre llegó en coche con mi madre al lado, Antonio cargando regalos para Ahmed. La cena en un restaurante portuario fue tensa al inicio, silencios pesados, tenedores tintineando como nervios. Mi padre, mirando a Julia, dijo, te juzgué mal. Perdóname. Ella, con gracia andaluza, respondió, el perdón es un río, señor. Fluye si lo dejamos. Ahmed, el puente inocente, rompió el hielo, trepó a las rodillas de mi padre, riendo ante sus bigotes. Risas genuinas brotaron, mi madre contó anécdotas de su amor juvenil, y por primera vez el aire se llenó de humanidad, no de humo. Pero el destino, caprichoso como un torero, torció el clímax. Una llamada anónima esa noche, tu hermano miente. Sabe más de lo que dice. Paranoia renovada, confronté a Antonio al día siguiente en el puerto, barcos fondeados como testigos mudos. Dime la verdad, exigí. Él, pálido, confesó el golpe final. Había filtrado no solo la carta, sino detalles de la delación de Julia a un contacto marroquí, por proteger el honor familiar. Pensé que la alejaría de ti, admitió, voz ahogada. Traición absoluta, lo abofeteé, el eco resonando en el muelle. Eres el incendio. Corrí a Julia, derrumbándome en sus brazos, todo es mi culpa. Mi sangre nos quema. Ella, con sabiduría bereber, me calmó, no, Pat. Es el ciclo. Rompámoslo. Decidimos demandar a Antonio por difamación, pero con misericordia, terapia familiar, no cárcel. El malentendido se revelaba como tapiz tejido por miedos generacionales. Sin embargo, el clímax físico llegó en una tormenta, vientos huracanados azotando Ceuta, olas devorando la playa. Julia desapareció durante una caminata, la busqué en la oscuridad, linterna temblorosa, gritando contra el trueno. La encontré en el risco del hacho al borde, no por suicidio sino catarsis, aquí delaté mi alma, aulló al viento. La arrastré de vuelta, empapadas, abrazadas en la arena. No más secretos, juramos. Pero el amanecer trajo la noticia, Leila había empeorado, pidiendo ver a Ahmed una última vez. Viajamos a Tánger, cruzando la frontera en ferry, el estrecho un espejo de nuestras almas agitadas. En la habitación de hospital con vistas al Peñón, Leila tomó la mano de Julia, cuídalo. Y ama sin miedo. Murió al atardecer, un secreto liberado en paz. Julia heredó la custodia plena, pero el duelo la hundió, noches de llanto, donde yo era su ancla. El fuego, ahora, purificaba. Mi familia, redimida, envió condolencias,
mi padre visitó contando historias de legionarios para Ahmed. Pero la decisión difícil pendía, quedarnos en Ceuta, expuestos, o huir a un rincón andaluz. Julia eligió aquí. Donde ardió todo. Yo asentí sabiendo que el clímax no era destrucción, sino renacimiento. Los meses siguientes a la muerte de Leila fueron un renacer lento como la primavera ceutí que tiñe las murallas de verde tierno después del invierno árido. Julia y yo nos instalamos en una rutina frágil, mañanas de café compartido en el balcón, con Ahmed chapoteando en una palangana de agua jabonosa, tardes en el taller, donde las mujeres ahora nos miraban con respeto, no recelo, nuestra historia, expuesta. Había inspirado un mural colectivo en la Plaza de la Libertad, siluetas entrelazadas contra un fondo de olas y montañas. El puente del amor, lo llamaban. Yo diseñé el cartel promocional, infundiéndole toques sevillanos, azulejos morunos con flamencos estilizados, uniendo mis raíces a este suelo mestizo. Pero el duelo por Leila era un río subterráneo, brotando en momentos inesperados. Julia se perdía en recuerdos, caminatas por los zocos de Tánger, risas compartidas en manifestaciones furiosas. Ella me enseñó a luchar, Pat. Y a amar sin cadenas. Yo escuchaba sosteniendo su mano, pero en mi interior, celos sutiles, no por posesión, sino por el vacío que su pérdida dejaba en Julia. «¿Y si Ahmed me ve como intrusa?», confesé una noche, mientras doblábamos su ropita diminuta. Ella rió suave, «Eres su tía, su todo. Como yo para ti». El malentendido residual se disipaba, pero la decisión de formalizar una pareja civil, quizás, pendía como una promesa no dicha. Mi familia, transformada por el fuego, se integraba gradualmente. Mi madre visitaba quincenalmente, trayendo libros de cuentos andaluces y enseñando a Ahmed a rezar el Ave María mezclado con suras bereberes, un sincretismo que hacía sonreír a Julia. Mi padre, el más reticente, llegó para su cumpleaños, cargando una caja de juguetes de madera tallada en Olvera. «Para que aprenda a construir, no a destruir», gruñó, pero sus ojos se humedecieron cuando Ahmed lo abrazó. Antonio el Redimido asistía a terapia online con un psicólogo de Sevilla, enviando dibujos torpes para el mural. «Estoy aprendiendo a soltar», me escribió. La traición, ahora, era lección, el honor no era rigidez, sino flexibilidad, como el caña en la brisa del Guadalquivir. Sin embargo, el último conflicto surgió de lo profundo, mi propia crisis de identidad. Una oferta laboral llegó de Madrid, un estudio grande con sueldo estable y vistas a la sierra. «Es tu sueño, Pat», dijo Julia, pero su voz temblaba. «¿Y si voy, qué de nosotros? ¿De Ceuta?» La decisión era un nudo gordiano, seguridad financiera contra el arraigo frágil que habíamos forjado. Paseé sola por el monte Hacho, el viento susurrando secretos antiguos, recordando la noche del juicio, cuando entré al fuego por ella. ¿Valía la pena otro sacrificio? Llamé a mi madre. «Madre, ¿tú elegiste el deber o el corazón?» Silencio largo, luego, elegí el deber, y me arrepiento cada día. «Elige el corazón, hija». Regresé decidida, pero el clímax inesperado nos golpeó primero. Una carta anónima, amenazas veladas contra Ahmed, firmada por vengadores de la frontera extremistas locales, resentidos por el escándalo LGTB que decían, manchaba a Ceuta. Pánico puro, mudamos temporalmente a casa de la hermana de Julia, con patrullas policiales en la puerta. «Es mi delación», sollozó ella. «No es el odio ciego», respondí contactando a Antonio para ayuda legal. Él voló de inmediato y juntos denunciamos su redención real, forjada en acción. La investigación reveló el golpe final. El remitente era un primo lejano de Leila, un fanático que usaba su muerte para avivar odios. Arrestado, confesó, pensé proteger su memoria. Ironía cruel, el secreto de Leila, en muerte unía enemigos. Julia testificó voz firme, el odio no honra a los muertos, el amor sí. El caso se cerró rápido pero nos dejó marcadas, instalamos alarmas, enseñamos a Ahmed palabras de seguridad. En esa vulnerabilidad nuestro lazo se fortaleció, noches de vigilia, abrazadas, susurrando planes de futuro. Con el polvo asentado, tomé la decisión. Rechacé Madrid, en cambio expandí mi estudio en Ceuta, colaborando con artesanas marroquíes para una línea de joyería simbólica, collares de puentes con perlas del estrecho y esmeraldas andaluzas. Julia, inspirada, abrió un centro para madres migrantes, con Ahmed como mascota oficial. Nuestra familia crece, dijo y propuso, casémonos.
Civil, pero nuestro. Lágrimas mías, sí, 1000 veces sí. La ceremonia fue íntima, en la playa de la Concha al atardecer, con el mar como testigo. Mi familia al completo, padre con medalla de la Legión reluciente, madre con velo de mantilla, Antonio sosteniendo a Ahmed con flores en el pelo. Julia, en vestido blanco fluido con collar bereber, me tomó la mano, entramos al fuego juntas, salimos como fénix. Votos simples, que elijo en secretos y verdades, en murallas y horizontes. Beso salado por lágrimas y olas, aplausos, risas, un tajine compartido bajo estrellas. El final no fue idílico, cicatrices perduran. Mi padre aún murmura sobre tiempos duros, Antonio lucha con sus demonios y Ceuta bulle con tensiones fronterizas. Pero en lo humanitario triunfamos, Ahmed crece bilingüe con abuelas de 2 mundos, nuestro centro ayuda a decenas, rompiendo cadenas invisibles. Yo, Patricia, la que entró al fuego por un secreto, descubrí que lo increíble no era la revelación familiar, sino nuestra resiliencia, amor que quema, pero ilumina. Y en noches de calma con Julia dormida a mi lado, miro el estrecho y pienso, los secretos no destruyen, transforman. Somos prueba viva, un puente eterno entre fuegos y auroras.